Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Vamos a comenzar ahorita a compartir la palabra de Dios y vamos a disponer nuestros corazones con fe, amén, para recibirla, que sea la palabra orando en la vida de cada uno de nosotros. Esta noche nos trae la bendición de la palabra a nuestra hermana Linda Romana, así que le damos el lugar a nuestra hermana. Enséñanos, mi hermana, la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, que estamos aquí muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? Que nos permite una vez más estar reunidos en su nombre. Y bueno, esta noche tengo el privilegio, ¿verdad?, de traer la enseñanza. Y como siempre, ¿verdad?, decimos, el Señor habla a nuestras vidas primeramente, ¿verdad? Y Amén. enseña y aprendemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Amén. Amén. La enseñanza de hoy día es la vida victoriosa. Amén. Cómo Sí, tener amén. una vida victoriosa, ¿verdad? A pesar de tener pruebas, luchas, ¿verdad? Entonces, en esa lección vamos a conocer un poquito más sobre, ¿verdad?, Pablo, cómo él, ¿verdad?, entendió eh, lo importante que era servir al Señor en todo tiempo. Amén. Entonces vamos a ver en Romanos, a leer del 8, Romanos 8, 35, 39 al 39. La palabra del Señor dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Sin duda la vida victoriosa no es solamente, ¿verdad?, cantar con alegría, o sea, cantar con alegría en los servicios y vivir con una eterna sonrisa, ¿verdad? La vida victoriosa se traduce también en aprender a vivir en las angustias y en los momentos amargos delante del Señor, creyendo, ¿verdad?, que Él es nuestro consuelo. Amén. Cuando la culpabilidad, ¿verdad?, y el remordimiento nos aplastan, nos dejan sin fuerzas para luchar, sin valor para enfrentar las situaciones agobiantes, sin motivación y con escaso interés, ¿verdad?, para seguir viviendo. Por momentos hasta el suicidio parece una opción válida. Cuando nos estamos en un rincón oscuro y lloramos sin saber por qué tanta desesperación y soledad. Solo Jesús nos puede sostener con su ayuda y su perdón. Amén, gloria a Dios. Es verdad que estamos viendo aquí una vida, ¿verdad?, que queremos, ¿verdad?, tener victorias en momentos difíciles. Y por eso cantábamos la alabanza al principio, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo las victorias y cantaban y alababan a Dios por eso, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que vamos al paso, ¿verdad? Vamos adelante y vamos a tener la victoria en nuestras vidas. O sea que no es todo, tenemos que seguir adelante, aunque nos sentamos enfermos, frustrados, como decía, ¿verdad? Aquí, momentos que malos pensamientos, ¿verdad? O pensando que uno ya no puede, ¿verdad?, seguir más con una situación, pero ahí vamos a seguir estudiando, por ejemplo, el primer punto aquí, el proceso de la sanidad
comienza con la confesión de nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados no confesados nos lanzan a un alejamiento de Dios. Amén. El enemigo nos hace pensar que ya no somos dignos de Él y que hemos perdido su amor, que no lo merecemos. Esos pecados, ¿verdad? Como dice aquí, que no han sido confesados, ¿verdad? Es lo que puede causar también, ¿verdad? Es una aflicción, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro cuerpo, amén. Entonces, lo importante que es de que escudriñemos nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? O le pidamos al Señor porque Él es el que escudriña lo más profundo de nosotros y nos haga conocer, nos revele, ¿verdad? La falla que estamos, ¿verdad? Si necesitamos pedirle perdón, ¿verdad? De algún pecado que, como dice, pecados pasados que muchas veces, ¿verdad? No se vive con eso, ¿verdad? Entonces eso puede causar también, ¿verdad? Apartarse del Señor. Por otra parte, ¿verdad? También las frustraciones, los complejos y temores, ¿verdad? Y heridas, como decíamos, del pasado, pecados personales, ¿verdad? Puede ser muchas veces, bueno, la palabra dice que por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero también uno puede ocultar un pecado personal que uno esté pasando, ¿verdad? Y solo uno y Dios sabe, ¿no? Entonces también eso podemos confesarlo al Señor, amén. Son parte de aquellos en los que Dios se preocupa en sanar y restaurar, ¿verdad? Los pecados, todo como decíamos, es heridas del pasado, los pecados personales, amén. Dios no solo puede, sino que desea hacerlo en la medida que sometamos cada asunto a su señorío. O sea, lo que se decía, ¿verdad? Que a medida que nosotros podemos, nos confesamos, declaramos, ¿verdad? Tenemos que, sí, que saber que sí estamos en cierta manera fallándolo, ¿verdad? O reconociéndolo, porque si decimos que está uno bien y hay evidencia que uno está mal, entonces el Señor no va a obrar, ¿verdad? En esa vida. Necesitamos reconocerlo, pedirle perdón y Él nos va a perdonar, amén. Dice en Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea que el Señor ya, ¿verdad? Es nuestros pecados pasados, Él dice que ya ¿verdad? Los tiró hasta al fondo de la mar, o sea que Él ya no se acuerda, ¿verdad? Y ojalá que sean nosotros no nos acordemos ya de eso, ¿verdad? Y que eso no sea algo que esté impidiendo para que nosotros podamos ser libres y servirle y recibir la recompensa, ¿verdad? O lo que estamos pidiendo de él, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Que esto esté en nuestra mente siempre, ¿verdad? Que ya estamos en Cristo y que todo lo pasado ya no nos afecta, ¿verdad? Mientras que ya nuestro futuro, ¿verdad? Sea mejor, ¿verdad? Que sigamos obedeciendo su palabra, ¿verdad? Las cosas, como dice, ¿verdad? Las cosas viejas que ya pasaron, que implica, ¿verdad? También que nuestra conciencia está limpia, amén, porque ya las cosas pasaron, viejas pasaron. Hemos confesado, ¿verdad? Ya nuestros pecados y estamos en paz con Dios. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, a vivir a veces, como dice, del pasado y constantemente dolidos por remordimientos y frustraciones o aferrándonos, ¿verdad?, a éxitos o victorias ya antiguas, porque y hacemos girar, ¿verdad?, nuestra vida en torno a esos recuerdos, porque sí, hay veces que uno dice, oh,
en el pasado, ¿verdad? Dice, en el pasado yo tenía una vida así con el Señor y yo le servía de esta manera y, ¿verdad? Puede uno haberlo estado a tener esa relación aún más cerca antes, ¿verdad? Con el Señor, pero no podemos vivir de ese pasado. Tiene que ser cada día, cada instante de nuestra vida que tenemos que tener esa relación con Dios, ¿verdad? Y que crezca esa relación, que podamos conocerlo mejor a Él. Entonces cuando nosotros lo conocemos mejor a Él, entonces sabemos que nuestra fe crece porque sabemos que es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Y que podamos a recibir aquello que tanto anhelamos. Amén. En Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso está, o sea, Pablo, ¿verdad? Él es un ejemplo, como decía hace un rato Martita, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo ellos alababan a Dios, cómo lo servía. Pero antes de eso, él pasó él tuvo que decidir, ¿verdad? Servir al Señor en todo momento. Y vamos a ver otro punto que dice sanidad interior y libertad como proceso. Amén. La primera gran, ¿verdad?, batalla de Pablo fue entre su nueva fe y él mismo. Fue con su propio pecado. Pablo se enfrenta a la constante contradicción entre querer hacer el bien y no poder hacerlo. No desea pecar, pero de igual forma lo hace. En Romanos 7:15 al 20 dice, porque sabemos, desde el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice. Y el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Él tenía una batalla, así como todos nosotros. Él trataba de hacer el bien, pero él terminaba, dice, haciendo lo malo. Pero él entendió, ¿verdad?, que por nuestras fuerzas no podemos nada hacer. Solos no podemos hacer, eh, querer seguir, ¿verdad? En, en los caminos del Señor tenemos que estar agarrados de la mano para seguir adelante, ¿verdad? Y también tenemos como dice, ¿verdad? Que él quería hacer el bien, pero terminaba haciendo, ¿verdad?, lo malo. Entonces vamos a seguir adelante. El caso de Pablo es el caso de muchos cristianos. Tenemos a un Pablo confundido, angustiado, con buenas intenciones, pero lleno de culpabilidad, luchando por ser lo más honesto posible con Dios, con él mismo y con los demás, ¿verdad? O sea, Pablo era alguien igual que nosotros, o sea, no era alguien superdotado, ¿verdad? Era de carne, como dice ahí, la carne que mora en él, eso es lo que, ¿verdad? Es la batalla. Amén. Dice, veamos a un hombre ya cansado, de Pablo estamos hablando, ¿verdad? Con esta situación. Y hay un grito desgarrador de desesperación. En Romanos 7, 24 y 25 dice él, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy, dice, a Dios por Jesucristo nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. So, él reconocía, ¿verdad? Que él era un miserable, que era alguien que él estaba, ¿verdad? Quería servirle de una manera mejor, ¿verdad? Pero él sabía que la única manera era por medio de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Tras esta experiencia, Pablo descubre que la libertad de la red, o sea, la que la tenía, pues él, ¿verdad? Del pecado, a prisión, de la red que le aprisiona, la libertad estaba en Cristo, ¿verdad? Los cambios no son de un día para otro, más bien son un proceso, ¿verdad? Sabemos siempre, sabemos que cuando estamos pasando por alguna situación, a veces vamos a batallar por un tiempo, ¿verdad? Ujú. Es un proceso porque Dios está también probando nuestra fe, ¿verdad? Él está probando, sí, para ver si nos rendimos, ¿no? Bien, o Ujú. sea, las pruebas para mí, cuando viene una prueba para mí es que quiere el Señor que me acerque más a Él, ¿verdad? Ujú. Pero no todos piensan así, de pronto reniegan y se alejan mejor del Señor, ¿verdad? Pero el propósito, ¿verdad? De Dios es que nos acerquemos a Él cuando viene la Amén. prueba. Amén. Eh, es interesante, ¿verdad? Que Pablo se enfrenta a dos opciones y se decide por la mejor. Amén. Era pararse a la vida complicada a causa de su crisis, sintiéndose y viviendo como la víctima atrapada por las circunstancias en un laberinto sin salida. Eso era una, ¿verdad? Porque sabemos que Pablo, él estaba pasando algo, tenía un aguijón. Ujú. So, él estaba batallando, o sea, no se sabe exactamente qué era, pero él estaba en esa situación y entonces la segunda opción era creer por fe y decidir vivir cada día como un hombre sano. Aunque él estaba en esa situación, enfermo de algo que batallaba, él decidió vivir como un hombre sano, ¿verdad? Ujú. Ignorar a esa aguijón y más bien agarrarse del Señor y, ¿verdad? Y servirle, ¿verdad? Y miramos un Pablo, él, como él, pues fue un hombre grande en la Biblia, ¿no? Que él Ujú. hizo muchas cosas y sufrió mucho por la palabra, ¿verdad? Pero él entendió, ¿verdad? Que con el Señor, para servirle de todo corazón es en las buenas y en las malas, ¿verdad? Otro punto, el amor incondicional de Dios y su perdón. Amén. Con frecuencia esperamos ser, ¿verdad?, queridos y aceptados por las personas, ¿verdad? Siempre buscamos ser aceptados, ¿no? Así es el humano, ¿no? Por esta razón vivimos siempre pensando de que nuestra felicidad depende de ser aceptado por otros. Y sufrimos cuando esto no ocurre, ¿verdad? Entonces, pero nuestra felicidad y el sentido de nuestra vida, ¿ven? No está basada en lo que poseemos, en lo que logramos alcanzar, ni tampoco solo es en el amor y tampoco es en el amor y aceptación de la familia, ¿ven? Es bonito, ¿verdad? Es bueno el sentirse aceptado, el sentirse amado, pero realmente si eso no tenemos, ¿verdad? Podemos entender que el amor de Dios es lo más grande, Amén. que cubre cualquier amor, de padre, de madre, de hijos. Ujú. Entonces, si nos Amén. ponemos bajo ese amor del Señor, ¿verdad? Em, el valor de nuestra vida depende fundamentalmente de que Dios mismo, ¿verdad?, nos ama. Amén. El apóstol Pablo había aprendido esta verdad en las situaciones más adversas, cuando, ¿verdad? Cuando ya él nada le quedó, ¿verdad? Cristo era su todo.
y por eso a lo que leímos en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Él entendió, ¿verdad?, que nada de todas esas cosas, porque yo estoy segura que Pablo sufrió todo esto. Persecución, gracias a Dios nosotros no hemos sufrido persecuciones todavía. Desnudez, yo creo que tampoco, ¿verdad? Hambre tampoco, porque gracias a Dios aquí este país, ¿verdad? De hambre nadie se muere. So, Pablo fue alguien que realmente sufrió. Y eso podemos nosotros reconocer y decir, bueno, realmente esto que estoy pasando, sí es una prueba, digamos, un dolor o algo es no es bonito, ¿verdad? Pero reconociendo y viendo cómo Pablo sufrió, realmente podemos decir, gracias Señor, ¿verdad? Y yo sé que me vas a sacar de esto, ¿verdad? También el apóstol Pablo aprendió, ¿verdad?, a refugiarse en nuestro Señor Jesucristo y sabía que el amor de Dios lo cubría y sin Él nada era. Amén. Así como nosotros sin Él nada somos. La intervención de Dios, cuando todo esfuerzo ya ha sido hecho y no queda nada más que hacer, es aquí donde cobra valor la intervención de Dios. Que no esperemos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que ya cuando todo falla ahí buscamos a Dios, sino que sea mejor lo primero, ¿verdad? Que siempre Él esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra vida. Pero Dios, sabemos que Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Eso sí, tenemos seguros, hermanos, que parece que uno nunca va a pasar, ¿verdad? Cierta situación que estamos, pero el Señor llega a tiempo. Amén. Y Él nos deja a veces pasar por eso, porque quiere que nos seamos más fuertes, ¿verdad? Nuestra fe sea más fuerte. Entonces, pero Él va a llegar, hermano, Él va a llegar. El amor el amor de Dios nos hace valiosos. Amén. Tenemos valor como personas porque Dios nos amó y nos ama, hermanos. Para concluir, no hay carga nuestra que Él no quiera soportar y hacerla suya. Él siempre la hace suya, hermanos. No hay angustia que Él no pueda escuchar y sanar. Amén. No hay dolor de corazón que Él no pueda consolar. Dios nos restaura y nos sana, pero no para que vivamos pendiente de nuestros fracasos y pasados, sino, mira, ¿para qué el propósito, verdad? Sí, ¿verdad? Muchas veces tal vez estamos pidiéndole esa sanidad, eso para placeres, para hacer esto, para hacer el otro, pero si nuestro enfoque, nuestro propósito dice, más bien para vendar las heridas de los que vienen tras de nosotros en la batalla por el evangelio. O sea, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser esos instrumentos para otros, ¿verdad? Para que vengan también a los caminos del Señor. Amén. Romanos 12:2, no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos es comprender cuál es la voluntad de Dios y no preguntarlo, ¿verdad? Sino necesitamos enfocarnos cuando algo nos pasa, comprender, pedirle al Señor que nos haga entender qué es el punto que Él quiere, ¿verdad? Y no más bien preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Recordemos siempre que Dios nos ama con ese amor incondicional y Él desea que tengamos, ¿verdad?, una vida feliz y victoriosa. Si Pablo pudo pasar sus batallas, ¿verdad?, tan fuertes que él pasó, entonces nosotros también lo podemos. Amén.
Y ya las quiero dejar con esta cita en 2 Corintios 12:10 que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, eso es lo que dijo Pablo. Esa frase, lo que parece una contradicción o una contrariedad, se convierte en una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y para practicar la humildad también y otra oportunidad para confiar en el amor de Dios. Es esa frase que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, la gracia, ¿verdad? De Dios es más poderosa. Amén. Amén. Y nos hace depender de Dios cuando, ¿verdad? Pero es para acercarnos más al Señor, amén. Entonces esa es la lección de esta noche y que podamos agarrar fuerzas en el Señor y que podamos siempre, ¿verdad? Creer que Él está con nosotros a pesar de todo. Y como decía, ¿verdad? Él llega a tiempo, Él va a llegar a tiempo y va a sanar nuestras heridas, va a restaurar nuestra fe, ¿verdad? Y va a levantarnos y Él nos va a hacer ese instrumento, ¿verdad? Para el cual Él nos ha escogido, ¿verdad? Porque hay un propósito que en cada uno de nosotros, amén, y que Dios cumpla ese propósito, amén. Que Dios los bendiga, hermanas, y esa es la lección.